¿Cómo considera usted que el COVID-19 durante el periodo de la pandemia afectó lo que es el sistema educativo público en Panamá? Bueno, hay que entender que así como la pandemia afecta a los países de manera diferente, también afecta a las instituciones de manera diferente. Si una institución moderna, fortalecida, enfrenta con mayores recursos la situación de la pandemia. Pero lamentablemente el MEDUCA es precisamente una de las instituciones, el sistema educativo panameño que encabeza el MEDUCA, es una de las instituciones más débiles del país. Primero se trata de la institución más grande, que abarca 47.000 docentes, que tiene 900.000 estudiantes y un número de administrativos de cerca de 10.000, lo cual lo hacen, está en todas partes, en todas las provincias, distritos, corregimientos, está el sistema educativo público. Entonces es un monstruo difícil de administrar. Pero hay que decir que cuando comienza la pandemia, precisamente esta institución es una de las más débiles del país. Está sumida en una profunda crisis que podríamos llamar una crisis, además, una megacrisis multidimensional, en la que encontramos graves problemas de cobertura, de flujo, entendido como problema de flujo, las deserciones, los aplazamientos, las reprobaciones de los estudiantes. La institución tiene problemas de calidad en los contenidos, los aprendizajes, en desarrollo curricular, la formación de los docentes. Tiene problemas de resultados. En todos los instrumentos prácticamente aplicados para ver los resultados de los aprendizajes, nos encontramos débiles resultados. Entre los problemas de resultados están todos los indicadores, los instrumentos que se han aplicado, las pruebas académicas de la Universidad de Panamá, el TERCE, el ERCE, la prueba PISA. Incluso la prueba PISA nos dicen que somos uno de los países más atrasados del mundo en educación. La prueba académica de la Universidad de Panamá, que son las pruebas que se hacen al ingresar a la misma después que tú has transitado 14 años por el sistema, nos indica que 6 de cada 10 estudiantes no tienen competencias verbales, es decir, no saben expresarse correctamente verbalmente, no saben escribir, y es muy grave. Y además esa misma prueba de capacidad académica nos muestra que, que también casi 6 de cada 10 no tienen las competencias matemáticas básicas, es decir, operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Y lo peor, esta prueba nos muestra que solamente 3 de cada 10 estudiantes saben razonar. Otro elemento fundamental de la crisis es el retraso en la institucionalidad MEDUCA, en la institución del MEDUCA, que tiene serias debilidades en su construcción administrativa. Prácticamente todas sus direcciones tienen fuertes debilidades. ¿Qué considera el accionar del gobierno de Laurentino Cortizo durante la pandemia del COVID-19 con el sistema público en Panamá? Bueno, ya dije que primero era una institución, una crisis en el sistema muy fuerte, pero además, como la educación se plantea a distancia, en la modalidad a distancia, pues esa modalidad se hace difícil su efectividad en la medida que se va adentrando en áreas de vulnerabilidad. Bueno, la propia condición de la pandemia permite que de la modalidad a distancia, y estos son los aspectos positivos, que los padres se involucren, conozcan más la dinámica educativa de sus hijos, lo cual siempre es importante. También permiten que los docentes se ejerciten más en el uso de la tecnología, pero la pandemia le da un fuerte golpe a la educación porque los contenidos se reducen significativamente en esta modalidad, de tal manera que en el primer año se perdieron prácticamente el 80% de los contenidos, es decir, los niños dejaron de dar el 80% de los materiales que tenían que dar en aquel año, y en términos globales, o sea, de los 2 años, se ha perdido prácticamente más del 50% de los saberes o contenidos, lo cual quiere decir que cuando inicie la educación presencial va a haber esa debilidad de antecedentes. Otro problema que ha tenido el gobierno ha sido esencial no poder lograr la conectividad, y lo peor, no tener la voluntad para enfrentarse a la empresa privada, de los intereses de las empresas de comunicación, internet, etcétera, y por lo tanto, como el sistema depende esencialmente de
la comunicación a distancia, pues eso ha hecho, todos los días ha mellado la capacidad del sistema de enseñanza-aprendizaje. Que se han perdido esa cantidad de contenidos, el sistema de evaluación se precipitó y las calificaciones que surgieron en el sistema no son consecuentes con lo que realmente pasó. De tal manera que en las cifras que nos da el Meduca resulta que el peor año de la educación, hubo más coberturas, hubo menos reprobaciones, menos aplazamientos y menos deserciones. Y aquí es donde tenemos un verdadero problema, porque resulta que el Meduca, como el resto de instituciones públicas, no están diciendo la verdad sobre el resultado de su gestión en pandemia. Es más, bueno, durante el periodo de pandemia el gobierno no ha enfrentado realmente, no ha llegado a solucionar ninguno de los elementos que habían conformado la crisis antes de la pandemia. Tampoco ha logrado solucionar los problemas que se presentaron en pandemia. Y por el contrario, los estudiantes llevan el déficit de 2 años en los cuales han perdido más del 50% de los saberes o contenidos curriculares que debían haber asimilado. Por lo tanto, le va a ser más difícil, aún en la vuelta a la presencialidad, porque el currículum tiene un orden, le va a ser más difícil entrar a los niveles superiores con la deficiencia que tienen de 2 años de educación a distancia. Ese es un factor fundamental. Lo otro es que el problema de la educación nacional, la educación no tendrá rumbo mientras no haya un proyecto nacional económico, social, que nos indique cómo se relaciona la educación del país con el proyecto de nación. El gobierno no aprovechó la pandemia para reorganizar el sistema educativo, ver sus debilidades y plantear soluciones. Así que tendremos, al terminar la pandemia o al controlarla, un sistema educativo más débil que el que encontramos a la llegada de esta. Esa debilidad consiste en que todavía existen las mismas causas y los mismos problemas estructurales y se le agregaron el debilitamiento de los saberes de los estudiantes de 2 años de pandemia.